Un año de cambios profundos. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Tomado de libros de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 21 de octubre. Y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Génesis capítulo 29, versículo 25. Proverbios capítulo 19, versículo 5 hace una afirmación bastante categórica. No hay testigo falso que salga bien librado. Todo mentiroso recibe su castigo. O como lo traduce otra versión, el mentiroso sufrirá las consecuencias. Si meditas unos segundos en esta afirmación, llegarás a una verdad tan trágica como concluyente. En un universo gobernado por un Dios santo, mentir siempre produce resultados nefastos. Considera lo que Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Estas cosas dolorosas le sucedieron al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo parafraseo. Queridos Corintios, el pueblo de Israel pecó y fue disciplinado. Debemos aprender cómo Dios ha lidiado con ellos y no olvidar que la desobediencia tiene consecuencias. Ahora bien, ¿cuál es la enseñanza que deberíamos aprender de la vida de Jacob, el personaje más mentiroso de toda la Biblia? La misma que has leído en Proverbios capítulo 19, versículo 5. Dios se toma tan en serio la mentira que llega al punto de conducir la historia de tal forma que las mentiras que prometen salvarnos terminen ocasionando el efecto opuesto al que esperamos. Mira nuestro texto. El engañador ahora es engañado y por primera vez, pero no por única vez, sufre en carne propia el dolor que genera la mentira. Al estudiar la vida de Jacob hay tres grandes lecciones que aprendemos. Primero, Jacob era un mentiroso compulsivo. Casi todos los eventos que describen su vida están empapados de engaño y manipulación. Primero engatusa a su hermano para que le venda su primogenitura, como leemos en Génesis capítulo 25 del versículo 27 al 34. Luego lo suplanta para que su padre lo bendiga, como nos dice Génesis capítulo 27 del versículo 1 al 40. Más adelante engaña a su suegro para quedarse con lo mejor del rebaño, como dice Génesis capítulo 30 del versículo 25 al 43. Después lo traiciona abandonándolo en secreto, como dice Génesis capítulo 31 del verso 17 al 35. Finalmente intenta manipular a su hermano con mensajeros, regalos y estrategias apaciguadoras, como dice Génesis capítulo 32 del versículo 1 al 21. Segundo, sus mentiras tuvieron consecuencias desastrosas. Primero tiene que huir de su casa, como dice Génesis capítulo 27 del versículo 41 al 45. Luego vive años enemistado con su hermano. Más adelante es engañado por su suegro y tiene que servir 14 años para casarse con la mujer de sus sueños, como dice Génesis capítulo 29 del verso 3 al 30. Pero ¿recuerdas la mentira más desgarradora de todas? En su vejez sus mismísimos hijos lo engañan y le dicen que José, su hijo preferido, ha muerto, como dice Génesis capítulo 37 del verso 1 al 36. ¿Puedes concebir un dolor mayor que perder un hijo? Una mentira, sí, una mentira. Le hace vivir este dolor indescriptible. ¿Qué dice Proverbios capítulo 19, versículo 5? No hay testigo falso que salga bien librado. ¿Pero por qué Dios permite que Jacob sufra de esta forma? ¿Quiere vengarse? No, quiere cambiarlo. Quiere que su vida nos sirva como ejemplo a todos aquellos que solemos mentir para triunfar. No funciona. La tercera lección de su historia es la más paradójica. Dios continúa bendiciéndolo y amándolo por gracia. Impresiona ver que Dios no se aleja. Sorprende observar que lo hace prosperar de una forma casi indignante. Ver por ejemplo Génesis capítulo 28 del verso 10 al 17, capítulo 32 del versículo 22 al 32 y capítulo 35 del verso 9 al 15. Confunde que Dios no se canse de esperarlo. Pero ¿por qué Dios actúa de esta forma? ¿Qué lo motiva a permanecer fiel? La respuesta no está en Jacob, la respuesta está en Dios. Piensa lo siguiente: ¿cuál es el atributo que mejor define a Dios? ¿Cuál es la cualidad de su carácter que mejor lo identifica? ¿Hay algún rasgo de su persona que sobresale por encima de cualquier otro y por el cual quiere ser recordado? ¿Será su santidad? ¿Será su amor? ¿Su misericordia? ¿Su soberanía?
¿Su poder? ¿Su gracia? El listado podría seguir, pero no hace falta especular. Él nos lo ha dicho. Y no es ninguno de estos ni de muchos otros que podríamos citar. ¿Sabes cuál es? Su fidelidad. Dice, por ejemplo, Éxodo capítulo 3 del versículo 14 al 15. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. En el original hebreo Yahvé, cuyo significado bíblico es yo soy un Dios que cumple su pacto. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. En otras palabras, quiero que me recuerdes de esta forma. Yo soy un Dios que siempre cumple sus promesas, siempre. ¿Por qué Dios es fiel con Jacob? Porque hizo un pacto con él y jamás rompe sus pactos. Pero, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nuestras luchas? Dejaré que Filipenses capítulo 1 versículo 6 responda. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Por qué? Porque distinto a ti, yo no miento. Ver, por ejemplo, segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 13 y Hebreos capítulo 6 versículo 18. Para orar y meditar a lo largo del día. Lee, por ejemplo, Génesis capítulo 15. ¿Sabes cómo se firmaba un pacto en la antigüedad? Se partían animales en dos mitades como una forma de anticipar lo que le sucedería a aquel que no cumplía con el pacto. ¿Qué dice Dios en este texto? Si no cumplo con lo que estoy diciendo, que yo, el Rey del universo, sea cortado por la mitad y asesinado.